Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. No le conozco ni sé lo que dices. También estaba con él. No conozco al hombre. Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre. ¿No te vi yo en el huerto ¡No con él? conozco a este hombre de quien habláis! Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose junto al fuego, le dijo: ¿También tú estabas con Jesús el Nazareno? Pero Pedro lo negó y dijo: No lo conozco, ni sé de qué hablas. Y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó el gallo. Pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pedro volvió a negarlo. Pero poco después los que estaban allí volvieron a decirle: «La verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan». En ese mismo instante el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces». Y al pensar en esto, se echó a llorar. Anteriormente vimos cuando lo atraparon, lo llevaron al concilio, le interrogaron, le preguntaron varias cosas. Primero le acusaron de varias cosas, ¿no? Le acusaron de que él dijo que iba a destruir el templo en 3 días y lo iba a edificar sin manos humanas. O sea, empezaron a introducirle palabras, ¿no? Agregando. Y después varias acusaciones más. Al final, entre los propios juzgadores, se puede decir, ¿no? Reconocieron que los testimonios no concordaban. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Pero el propósito era simplemente acusarle de traidor y blasfemo, o sea, deshacerse de Yeshua. Finalmente el Cohen Hagadol, sumo sacerdote, le hace una pregunta bajo juramento de la Torah. Y le pregunta si él es el Mashiach, el que ha de venir, el que está mencionado en los profetas, en los salmos, el que tiene que restaurar Israel, el que tiene que traer el tiempo de restauración total, el que va a estar a la diestra del Todopoderoso. Así le pregunta, y Yeshua en ese momento, ¿qué hace? Le responde, ¿sí? Tú lo has dicho, le dicen, pero yo te digo que van a ver desde ahora al enviado del Eterno, al elegido para cumplir las tareas, las profecías del Padre, sentado a la diestra del Todopoderoso. Entonces en ese momento el Cohen Hagadol se enoja bastante, se molesta bastante, y ¿qué hace? Rasga sus vestiduras y le acusa de blasfemo. Ha blasfemado. Y le empiezan a condenar. Y desde su perspectiva de ellos, él no podría ser el Mesías, porque ellos tienen una mentalidad para Mesías, que es precisamente lo que estábamos hablando: pelear contra los romanos, restaurar Israel. Inclusive, ellos ya tenían la perspectiva de que el Mesías tenía que seguir sus leyes, sus tradiciones. O sea, que un rabino verdadero tiene que seguir las tradiciones, que ellos le llamaban tradiciones orales. O sea, tiene que ser estricto en todos los puntos relacionados a lo que ellos creen que es el judaísmo en ese tiempo. Entonces, para ellos Yeshua
no reunía esos requisitos. Pero eso era lo que ellos estaban mostrando en ese momento, aparentemente de forma legal. Pero en realidad, lo que a ellos les interesaba era continuar con su vida falsa, ¿no? Continuar con sus engaños a la sociedad, a la comunidad. Y cuando uno entra en el mundo de la religiosidad, difícilmente nota esas cosas, difícilmente capta, ¿no?, que los líderes ya se habían corrompido bastante. Y generalmente los seguidores ya tienen que sujetarse a lo que los líderes le dicen. Muchas veces porque ya se acostumbraron así o porque ya son parte de esa sociedad. Y no sujetarse a lo que los líderes hablan sería como pasar vergüenza o quedar mal o sí, fracasar en la comunidad. Por eso muchas veces ya se resignaba. Como en la actualidad muchos saben cómo son muchas denominaciones, ¿no? Toda la corrupción que hay, pero siguen ahí o siguen ese sistema porque son parte ya de ese mundo. Eso es lo que ocurría en aquel tiempo. Las personas no están preparados para cambiar de sistema. Es muy difícil. Así que si uno logra eso, es una gran bendición. Si uno logra deshacerse del sistema que está atrapando su vida, su corazón, su mente, ha hallado realmente la gracia, como dice la Escritura. Entonces, algunos comenzaron a escupirle, el versículo 65, y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos, y a decir profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Estos alguaciles eran las personas, los guardias. Precisamente, vamos a ver un poco acá lo que sale del versículo 66. Estando Pedro, ¿no?, Kefa, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Ya Pedro, más versículo anterior ya habíamos visto que él se estaba calentando ahí en el patio, esperando las respuestas que van a salir del concilio que estaban teniendo los coanín, ¿no? Y en ese lugar estaban muchas personas. Hay que recordar también que estamos en tiempos en este tiempo, ¿no?, tiempos de preparativos para Pesach. Estamos en el día 14, aproximadamente a las 3:30 o 4 de la madrugada. Está amaneciendo. Ya mucha gente está viniendo para traer sus corderos para presentarse ante el sacerdote, porque va a ser un día de mucha actividad hasta caer el sol, donde va a comenzar la festividad de panes sin levadura. Entonces era un tiempo agitado, un tiempo donde había muchas personas por diversas razones, y aparte ahora estaba también Yeshua, esperando también sentencia, ¿no? Entonces todo parece que concordaban. Y aquí está Pedro, y dice la Escritura en otros textos que Pedro le había seguido a Yeshua secretamente, ¿no? O sea, desde lejos estaba siguiendo. Al principio, cuando Yeshua fue arrestado, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, ¿no?, el siervo del Cohen. Y Yeshua le exhortó por eso, ¿no? Y a partir de ese momento, como que el corazón de Pedro quedó, derrumbado, decepcionado. Porque ¿qué esperaba vos de al que está siguiendo como Mesías? Que arranque la pelea, que arranque la guerra. Pero al contrario, Yeshua como que se entregó. Y se queda con un corazón me decepcionó el Mesías, pero yo conviví con él mucho tiempo. O sea, en el fondo tiene como algo, un aprecio hacia él, ¿no? Porque estuvo conviviendo, le conoce, aprendió muchas cosas, pero como Mesías como que le decepcionó. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque el sistema, el mundo, su objetivo principal es que lleguemos alguna vez a decepcionarnos del Mesías. Cuentan algunos, ¿no?, que salen del cristianismo y entran a lo que se llama mesianismo, que es un proceso. Esto estoy hablando de unos comentarios. Que entrar al mesianismo es un proceso para después finalmente negar al Mesías. Que mientras está en el cristianismo te va a ser difícil, porque en el cristianismo tiene otra tendencia, ¿no? Pero en el mesianismo, cuando vos entras, es un puente
para que al final niegues al Mesías. ¿Será cierto eso así? Yo les pregunto a ustedes, ¿será que ustedes ahora están yendo al proceso de negar al Mesías? A partir de ahora están entrando en el proceso de negar al Mesías o no. Entonces, ¿qué respondería, no? Aunque todos te nieguen, aunque todos pierdan la fe, yo no. Así responderíamos, ¿no? Sí, estamos viendo las connotaciones de lo que la Escritura nos habla, ¿no? Y yo conocí personas así. Personas en esta etapa, hace 7 años aproximadamente, que nosotros venimos compartiendo la palabra de una forma más restaurada, más hebrea, ¿no? Si puede llamarlo así, ¿no? Más torádica, ¿no? Más tanádica, ¿no? Brihadashádica. Sí. Y conocí muchos hermanos que amaban a Jesucristo, entregaban su vida por Jesucristo, adoraban a Jesucristo como el Dios de la Trinidad, y después conocieron a Yeshua HaMashiach, el de la Biblia, el Mesías ungido para restaurar a Israel. Pero después algo entró en sus corazoncitos y llegaron al proceso de negar al Mesías. Llegaron a esa etapa. Entonces, la Biblia por algo, como dicen algunos, todo está escrito, ¿no? Todo lo que va a acontecer, nada es nuevo, ¿no? Debajo del sol, todo vuelve a dar la vuelta. En tiempo del apóstol Pablo, él mismo también anunció, después de mi partida vendrán lobos, ¿no? Que van a querer herir al rebaño, van a venir con mentalidades terribles, y la apostasía va a comenzar entre ustedes mismos, dice. Entre ustedes va a salir los que rechacen al Mesías. Entonces nos damos cuenta que tanto en el catolicismo como en el cristianismo parece que no existe esa posibilidad de rechazar o negar al Mesías, porque de entrada en el cristianismo tradicional y el catolicismo tienen otro concepto de lo que es Mesías, ¿no? Tienen otra perspectiva. Por eso es difícil que le nieguen, ¿no? Pero cuando vos entras en el punto de la restauración, vas aprendiendo cosas, y que muchas veces esas cosas se mezclan con también teorías conspiranoicas, ¿no? Como aquí vamos a ver, como lo que ocurrió acá, como la manera que estos líderes religiosos lo estaban imponiendo. Y no solo imponían, sino que también su imposición llegaba al corazón de las personas para que las personas también reaccionen igual que ellos. Porque de lo contrario iban a ser menospreciados, exhortados o expulsados de la sinagoga. Para aquel entonces, ser expulsado de la sinagoga era algo terrible, es como fracasar en la vida. Por eso muchas veces, si el Mesías no reunía los requisitos que los líderes implantaban, entonces era fácil que vos niegue al Mesías. ¿Me están comprendiendo, no? Este punto tan crítico. Entonces estaba Pedro acá, pero él estaba igual ahí, expectante, observando todo. Estaba Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Yeshua el Nazareno, el que es de Nazaret. Esta criada le conocía por lo visto a Pedro y le había visto varias veces con él, y Pedro estaba ahí entre la gente, tipo mezclado, tipo curioso. Tú eres uno de ellos. Yo te he visto con el Nazareno, con Yeshua de Nazaret. ¿Y qué le responde Pedro? Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. O sea, hubo un toque de shofar. Algunos atribuyen que era el toque de shofar para anunciar cambios de guardia o horarios establecidos. Aquí estamos aproximadamente ya a las 3:30 o 4 de la madrugada, un horario en que tocaba para que se empiecen a preparar algunas cosas
para las festividades de Pesaj. Entonces, como para tener en cuenta, ¿no? En el momento que me niegue, va a ser el momento en que se estén preparando para las actividades. Y la criada, vamos a ver estas notas, son unos textos que nos van a hacer ver quién era Kefas, quién era Pedro, antes de llegar a esta etapa, para recordarnos. Mateo 4:18. Cierto día, mientras Yeshua caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, o Kefas, ¿no? Y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Esto es cuando empieza el evangelio del Mesías y empieza a conocerle a sus primeros discípulos. Versículo 19, Yeshua los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Yeshua les llamó porque les iba a instruir para, en vez de sacar peces del mar, los peces representaban también al pueblo entre las naciones, el mar significa las naciones. Yo les voy a enseñar cómo sacar a mi pueblo que está entre las naciones. Les voy a instruir de qué manera. Y ahí ellos fueron elegidos. También tenemos otros puntos de la vida de Pedro con respecto al caminar que hizo con Yeshua. Tenemos cuando Yeshua sana a la suegra de Pedro. Pedro, el primer apóstol nombrado por Yeshua. Después de tener varios discípulos, él escogió a 12 para que sean sus apóstoles. Y al primero que él escogió fue a Pedro. Entonces pareciera que tiene como algo especial, ¿no? Kefas. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro camina sobre las aguas. ¿Se acuerdan también de esa oportunidad? Cuando Yeshua le aparece en medio de la tormenta y ellos creen que es un fantasma y él dice, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, que yo pueda caminar. Y llegó a caminar Pedro, llegó a dar unos pasos. Yo no sé, pero yo nunca pude dar ni un paso en el agua. Pero Pedro dio unos pasos. Entonces, si alguien llegó en su vida a dar uno o dos, o un paso nomás, quiere decir que el Padre trabajó en su vida fuertemente. No puede ser eso. Y al final después dice que él vio la situación. Ahí ya era una previa de lo que iba a ocurrir con Pedro en el futuro. La situación le hizo que él rechazara eso que estaba ocurriendo y que volviera a su realidad y al final se fue otra vez al fondo. Pero ¿qué ocurrió en ese momento? Yeshua extendió su brazo y le rescató. O sea, la esperanza para Pedro estaba no en su mucha fe, sino en confiar que Yeshua era su redentor, su salvador. Ahí él fue su salvador, porque le rescató. Bueno, Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. ¿Se acuerdan cuando Yeshua preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tal persona. ¿Y ustedes quién dicen? Y Pedro se adelanta y dice, eres el ungido, el Mesías, el enviado del Eterno. O sea, ese concepto de Mesías que Pedro estaba hablando era el que iba a redimir a Israel. Un Mesías, ¿cómo se le llama? Invicto, triunfante, vencedor. Ese era el concepto de Mesías que él tenía. Y en ese momento, ¿se acuerdan que él había dicho Yeshua? Después le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, padezca, sea entregado y muera y resucita al tercer día. Esa parte ellos no podían aceptar. Y Pedro, ¿qué hizo? En ninguna manera te acontezca esto, ¿no? Acá Mateo 16:22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Maestro, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. O sea, yo estoy con el Mesías invicto, triunfante, vencedor, pero no estoy con el Mesías que tiene que caer derrotado. De ninguna manera esto ocurra. O sea, si llegara a ocurrir eso, entonces sería una tremenda decepción para mí. Pero Yeshua, ¿qué le había dicho en aquel momento? Pero él, 23, no, él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, a Satán, adversario quiere decir, o opositor. Quítate, mente opositora, contrario a la voluntad del Padre.
Era necesario que un justo padezca por los injustos para poder redimir al pueblo de Israel. Eso ha venido ocurriendo siempre. Siempre el Padre ha aceptado la entrega de algunos justos para librar a los injustos. No era algo nuevo, pero eso era una figura del ungido que iba a venir a redimir a su pueblo. Y porque el pueblo necesitaba ser ungido. Ya nosotros vimos cómo estaba la situación del pueblo. Ellos se habían apartado de la Torá, se habían apartado de las promesas, se habían apartado de la moralidad, de todas las cosas. Y aparte estaban viviendo bajo reglas impuestas y adulteradas. Entonces necesitaban un redentor. Pero ese redentor vino y le enseñó el camino correcto a seguir. El camino que realmente se puede dar para que el pueblo tenga libertad. Muchos aceptaron ese camino. Otros rechazaron. Le negaron. Y como uno de ellos fue Pedro. Dice, apártate de mí, porque no pones la mira. Mira significa la atención en lo establecido por el Padre, en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. Está sujeto a mentalidad humana, por eso no puedes ver lo que el Padre establece, lo que el Padre determina. Eso siempre ocurre, ¿no? Y aquí en Marcos 14:31 la clave de todo este tema. Yeshua les dice que hoy todos ustedes van a perder la fe. Pero Yeshua les está avisando, así como le avisó a Judas que uno de ustedes me va a entregar y le dijo, el que come el plato conmigo, él es. Le dijo a Judas, ve y haz lo que tiene que hacer. Todas estas señales eran para hacerle entender su falta, su error. Pero Judas no pudo retroceder, no pudo captar la misericordia que el Padre estaba teniendo hacia él. Acá, ¿qué pasó? Todos se van a escandalizar, todos me van a negar. No, 14:31, nueva traducción viviente, no exclamó Kefa, Pedro, enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás, y otra vez, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Hasta la muerte te voy a seguir, pero una cosa no voy a hacer. ¿Qué no voy a hacer? Nunca voy a decir, tú no eres el Mesías, nunca te voy a negar, nunca voy a rechazarte. ¿Y qué ocurrió después? Pero, a ver, vamos a ubicarnos en el corazón de Pedro. Recuerden, Pedro tenía un concepto de Mesías. ¿A qué tipo de Mesías él jamás le iba a negar? Al Mesías que pelee, que libere a Israel de los romanos. Porque ese era el Mesías que él tenía planificado, mentalizado. El Mesías que restaura a Israel. El Mesías que trae a las ovejas perdidas. El Mesías que trae la paz del mundo. Entonces, ¿cómo una forma fácil de decir Yeshua no es el Mesías? Preguntándole a las personas, ¿y tu Mesías restauró el mundo? ¿Tu Mesías trajo la paz a Israel? ¿Tu Mesías, tu Mesías? Y ahí voy a empezar a dudar. Creo que este no es el Mesías. Y eso era, entonces, no estaba tan descabellado lo que estaba ocurriendo con Pedro. Pero ¿cuál era el problema que Yeshua le había dicho de antemano y les estaba enseñando, y hablando y advirtiendo? Fíjense en las Escrituras, fíjense en los textos, los profetas, la Torá. Moisés habló de mí en la Torá. Los salmos. ¿Cuál es el problema cuando uno no puede identificar a Yeshua como el Mesías restaurador? No solamente de Israel como nación, sino también del corazón. No conocen las Escrituras. No escudriñan la palabra. O la interpretan de acuerdo a su perspectiva. Como hacían los fariseos en ese tiempo. Nunca te negaré. Pero ¿qué ocurrió acá en el versículo? Volviendo a Marcos 68, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió en la entrada y cantó el gallo. Y el 69, y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Tipo le acusaba, escuchen, aquí está uno de ellos, él también, yo le he visto, este es uno de esos nazarenos, agárrenlo, agárrenlo. Y en ese momento le vino un terror, ¿no? Un miedo. ¿Qué habrá pensado Pedro, no?
yo no tengo nada que ver con ese hombre. Yo estaba siguiendo al Mesías restaurador de Israel, al que iba a pelear con sus caballos, con su ejército. No a este que está ahí siendo golpeado y garroteado y humillado. Yo no le estaba siguiendo a un Mesías fracasado. Yo estaba siguiendo a un Mesías victorioso. Aleluya, triunfante. Pero no dijo nada, él dijo, negó, no le conozco a esa persona. Salió eso de su corazón, ¿no? En muchas partes de la Biblia vimos el carácter de Pedro, ¿no? Cuando no se enfoca en lo que la palabra le estaba mostrando, sale lo que el sistema le presenta, lo que se puede decir la religiosidad le muestra. Según la religiosidad en aquel tiempo, Yeshua no podría ser el Mesías por la situación que estaba pasando. Y eso entró en el corazón de Pedro. Y al final le niega. 70. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Los galileos tenían un acento diferente, ¿no?, a los habitantes de Jerusalén, ¿no?, por ser otra provincia. Entonces no era muy frecuente que estén por ahí rondando, a menos que tengan algo que ver con este hombre, ¿no?, que se sabía que la mayoría de sus seguidores venían de allá de Galilea. Entonces por su acento le han identificado. Tú hablas como ellos, tú eres como ellos. Pero él, ¿qué dijo? Entonces, y acá está lo más fuerte, ya parece que demasiado le están presionando, demasiado le están diciendo, te identifica todo, que él dice. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Acá en otras versiones dice un poco diferente. O sea, él empezó a decir que si soy parte del Mesías, si soy parte de este hombre, que la maldición caiga sobre mí. Es como decir que seguir a este hombre es recibir una maldición. Si es que yo estoy con este hombre, entonces que caiga una terrible maldición sobre mí. Les juro, hago juramento. En aquel momento los juramentos eran basados en la Torá, de que yo no conozco a este hombre. ¿Les parece que es algo normal o algo terrible? Bastante terrible, ¿no? Yo no sé si nosotros tendríamos esa capacidad, o esa fuerza, o esa cobardía, o esa valentía de hasta ese punto negar al Mesías. Pero como yo les empecé hablando como introducción, hay personas. ¿Y cuál es la característica de las personas que llegan a decir hasta esto? Llegan a decir que seguir a Yeshua es una maldición. En este tiempo existen. Eran creyentes, eran cristianos, pasaron a ser un rato mesiánicos, bien mesiánicos, ¿no? Y después pasaron a ser negacionistas, a negar. ¿Por qué? Por querer agradar a una religión o a un sistema. Esa es la realidad. Antes de investigar, escudriñar. Y la verdad, el Mesías puso en nuestro corazón no un interés fanático, ¿no? Primero nos hizo entender a través de sus enseñanzas lo que es seguir la Torah con corazón, lo que es realmente aplicar la palabra como está establecido. Nosotros, al seguir los pasos del Mesías, hemos visto el corazón del rey David, hemos visto el corazón de Abraham, Isaac, Jacob, hemos visto a los profetas, Samuel, profeta Elías, Eliseo, hemos visto la vida de todos esos grandes hombres de fe manifestada en el Mesías. No es simplemente un capricho humano. No, me gusta este tipo y quiero seguirle como Mesías. Hemos visto realidades que durante mucho tiempo en la Biblia se manifestaban.
hombres que estaban a la cabeza de la religión, yendo en contra de los derechos de las personas, de servir a las personas, de hacer lo que al Padre le agradaba. No fue algo que con Yeshua comenzó. Ya en los tiempos del profeta Isaías, la fe religiosa de aquella época estaba totalmente corrompida. De labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. En tiempos del profeta Jeremías ocurrió igual. En tiempos de Esdras, en tiempos de Zacarías, de Malaquías. Por eso Malaquías les exhorta. Muchos líderes religiosos dejaban a sus esposas para casarse de nuevo. Pero dejaban porque no les gustaba a su esposa nomás. Y le daban carta de divorcio por carnalidad. Por carnalidad. Y Jesús les desenmascaró. Les habló de ese punto. Ustedes al codiciar una mujer estando casados ya cometen adulterio. Así le habló desde el corazón. Porque era la tendencia de aquella época. Cuando no te gustaba más tu esposa ya empezaba a observar otra persona y después ya ver cómo deshacerte de tu esposa. Y otras cosas más. El excesivo ajuste que le hicieron al día de reposo, ya para juzgar y condenar. Una cosa es querer que el pueblo guarde con santidad el Shabbat y enseñar, instruir, corregir, pero ellos no, ellos ya usaban para acusar, para también expropiar sus cosas, sus bienes. Si uno lee la historia de la corrupción que había, no solo en tiempos de Yeshua, en tiempos de los reyes, en tiempos de los profetas, en tiempos de Isaías, en tiempos del profeta Oseas, todos los abusos que hacían las autoridades religiosas. Pero ellos se jactaban porque eran los líderes religiosos y estaban representando al Todopoderoso. Y así el pueblo tenía que someterse y sujetarse a eso. ¿Qué fue lo que Yeshua puso en nuestro corazón? No solamente un fanatismo religioso para seguir una religión. Puso cómo realmente vivir, cómo servir, qué hacer, cómo guardar la Torah, cómo amar al prójimo, cómo servir al que está al lado de mí, cómo ser realmente una persona honorable. Todas esas cosas puso en mi corazón. Y después cargó mis culpas. Cargó mis culpas. Se hizo responsable de todas mis faltas. ¿Para qué se hizo responsable de todas mis faltas? Para que yo tenga libertad en seguir la palabra del Todopoderoso. Un justo recibió el castigo de todos los injustos. Eso es lo que Yeshua puso en nuestro corazón. Por eso le tenemos como Mesías. Porque no solamente es un hombre importante en la historia, sino es un hombre que ha trabajado en nuestra vida. Por sus hechos, por sus méritos, por sus dichos, por su manera en que actuó. No por Jesús o Yeshua o Jesucristo, llena mi corazón. No, yo conozco, yo he visto lo que ha hecho. ¿Por qué creen que Pedro le pide o le recomienda o le da el permiso a Marcos de escribir la vida de Yeshua en tiempos tan difíciles? Porque era la manera de restaurar el corazón de los creyentes y tener la esperanza en un reino que iba pronto a ser restaurado. Le iba a dar la esperanza de seguir. Esa era la vida de Yeshua para nosotros. Amén. Pero lastimosamente cuando la religión y el poder se apoderan de nuestra vida, de nuestra realidad, muchas veces tenemos que acabar así como Pedro, negar, porque hay un miedo a ser rechazados, ¿verdad? Y es una cosa que tenemos que aprender, ¿no? A no confundirnos con religión y la fe, ¿no? La fidelidad o el seguir al Todopoderoso, el hacer las cosas como al Padre le agrada. En el tiempo de Abraham, ¿cuál sería su religión de Abraham? Él seguía los pasos del Eterno. Había una comunidad que tenía su religión, que adoraba a unas deidades, que tenía unas costumbres. Pero Abraham siguió algo diferente. Siguió al Creador. Y al seguir al Creador, el Creador empezó a dirigir su vida hacia otro lado, hacia otro rumbo, hacia una vida diferente.
de todas las personas y empezó a estar con él. Eso es lo que hacen los que siguen al Creador. Caminan por la fe, sin saber a dónde iban, sin saber qué rumbo seguían, pero sabiendo que el que le guiaba era benevolente con él. A ese Mesías nosotros seguimos. Amén. Bueno, vamos a ver esta nota acá en el 71. En otras versiones. Marcos 14:71, Nueva Traducción Viviente, dice así: Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Así está diciendo, que me caiga la maldición. Biblia K2 dice, 14:71, en este momento comenzó a invocar una maldición sobre él mismo, mientras juraba: yo no conozco a este hombre del cual ustedes hablan. Que caiga una maldición sobre mí, juro. Biblia Vin, 71 de capítulo 14. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien hablan ustedes. Vamos a dar unos textos de profecía mesiánica referente a este punto. Isaías 60:12. Las naciones que se nieguen a servirte serán destruidas. Una profecía mesiánica. Personas que se nieguen a servir la voluntad del Eterno establecida por el Mesías serán destruidas. Y hay otros textos que hablan de la misma cosa. Fíjense aquí en Ezequiel 3:27, profecía de restauración. Recuerden que Ezequiel era un profeta que hablaba cómo el Padre iba a restaurar nuevamente Israel después de que se había corrompido por causa del pecado. Dice: sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás: esto dice el Eterno, soberano. Los que quieran escuchar, escucharán. Pero los que se nieguen, se negarán porque son rebeldes. Va a haber personas que van a escuchar sobre la palabra y el cambio que el Padre va a traer. Pero algunos se van a negar a oír. Y ocurrió. Si uno lee todo el escrito de Ezequiel, ocurrió personas que se negaron a oír la palabra del Padre. Mateo 10:32. Esto habla ya Yeshua mismo, Nueva Traducción Viviente. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Ahora, esto parece medio, ¿y quién es él para decir que todo el que le reconozca? Yo creo, porque él dice que le tenemos que reconocer, le vamos a reconocer, pero antes me falta. Así hablaría alguien que escucha estos puntos. Por eso, cuando Yeshua mencionaba esta palabra, iba acompañado de su vida. Recuerden que él dijo: el que me menosprecia a mí, se burla de mí, no hay problema. Pero el que se menosprecia del Rúa que se está manifestando a través de mí, a ese no tiene perdón. Porque el Rúa, ¿qué es el Rúa? El aliento del Eterno. La davar del Eterno manifestándose en Yeshua. Al rechazar las palabras que vienen del Padre y se transmiten a través de su ungido, vos le estás rechazando al Padre y a sus promesas y a sus propósitos. Entonces no tenés esperanza. Y se estaba viendo, entonces uno tiene que analizar qué habló el Mesías, qué dijo, qué expresiones comentó. Existen muchos que, siendo judíos, de religión judía, han empezado a leer, a estudiar realmente, seriamente, los escritos de Yeshua. Y se han dado cuenta que él no es un opositor a nuestra palabra, a nuestra ley, al contrario. Es alguien que está mostrando correctamente cómo debemos vivir según la Torah. Han descubierto, conociendo los escritos del Mesías, realmente qué cosa estaba equivocado en donde ellos estaban. Porque Yeshua nunca se apartó de la Torah. Bueno, todo aquel que me reconozca en público, entonces reconocer a Yeshua en público es reconocer la enseñanza que él dio. ¿Se acuerdan de un creyente en Yeshua que fue llevado a los tribunales y acusado de hereje y de falso? ¿Se acuerdan? Uno de los primeros. Libro de Hechos. Esteban. Sí, ¿se acuerdan de Esteban, no? Le acusaban de que él estaba enseñando en contra de la ley. Imagínense. Que él estaba, que enseñaba que un hombre, ese Jesucristo, Yeshua, va a destruir nuestro templo y va a cambiar nuestras costumbres.
Así ellos empezaron a acusarle. Entonces Esteban, ¿qué hizo? Esteban reconoció a Yeshua en público ante ellos. ¿De qué manera? Dándole una cátedra de Torah. A partir de Génesis, Éxodo, Levítico, los profetas, los salmos, etc. Le empezó a explicar. ¿Cómo podían ellos seguir argumentando de que él era un opositor a la palabra? Él ahí no le exaltó solamente a un hombre, exaltó las enseñanzas que ese hombre le dio. ¿Será posible que alguien pueda negar todo lo que dijo Esteban, que está mal, que está equivocado, que es falso? ¿Quiénes estaban ahí? Líderes religiosos, entendedores de la palabra. A ellos le explicó. Y también le explicó que siempre ha habido personas como ustedes que cuando se manifiesta la palabra que el Padre envía, se han opuesto y se han rebelado. Ustedes son esos. Son el resultado de ese tipo de personas. ¿Y qué le hicieron? Reconocemos, estamos equivocados. ¿Qué le hicieron? Le apedrearon. Le apedrearon. Terrible, ¿no? 33 dice, 10:33, Mateo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Lucas 9:26, nueva traducción viviente. Si alguien se avergüenza de mí, atiendan bien aquí, se avergüenza de mí y de mi mensaje. En otras palabras, en otro texto dice de mi palabra, ¿no? El Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona. Miren lo que dice acá, cuando regrese en su gloria, reino restaurado, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Está hablando del tiempo en que iba a ser todas las cosas restauradas. Vos o una persona decide rechazar al Mesías como Mesías y claro, también su mensaje. Recuerden que el mensaje del Mesías es un mensaje del Eterno. Tiene concordancia con lo que el Eterno habló y se complementa con las palabras del Eterno. Por eso rechazar al Mesías es rechazar lo que dice muchos textos de la Torá, de los profetas. En aquella época los saduceos, por eso ellos no creían en los profetas. Se había levantado grupos opositores a los líderes religiosos, a los del templo, porque ellos estaban de acuerdo de que iba a manifestarse un libertador, un hombre que iba a ser representante del pueblo, un Mesías, un ungido, pero la clase sacerdotal, la clase religiosa dominante rechazaba estas teorías. No va a haber ningún Mesías, no va a haber nada de esto. Entonces este grupo se apartó de ellos, los esenios, se apartaron muchos años atrás. Entonces este grupo no aceptaba muchos textos que no concordaban con su pensamiento. Eso es una fuerza que controlaba a las personas. Aquí estamos viendo, ¿no?, todo lo que dice. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Pedro? ¿Y qué está haciendo ahora Pedro? Precisamente todo lo que Yeshua dijo que no tenían que hacer. Entonces Pedro, ¿qué esperanza tiene? Nosotros, ¿qué esperanza tenemos? El que niega a Yeshua, ¿qué esperanza tiene? Y acá está lo maravilloso de esto, que Pedro tiene esperanza. Tuvo esperanza. Nosotros sabemos el final de la historia. Nosotros sabemos qué pasó. Yeshua, cuando le llamó a Pedro, le había dicho, yo quiero enseñarte cómo pescar hombres. Yo no te digo que vos sos un pescador de hombres o que ya tenés cualidades, ya tenés don de pescador de hombres. Necesitaba aprender. Moisés iba a ser libertador del pueblo, pero con esa característica que tenía a sus 40 años, siendo un joven fuerte, estratega, militar, para el padre no podía, porque no estaba de acuerdo a los planes que el padre tenía. Entonces el padre, ¿qué tenía que hacer con Moisés? Instruirle, enseñarle, guiarle, prepararle, hacerle entender que su yo no funciona para que él sea un instrumento. ¿Qué está ocurriendo con Pedro? Él está dándose cuenta que su yo no te negaré, su yo soy fiel, no funciona. Lo que funciona es
lo profetizado, lo escrito, lo establecido por la palabra. Por eso siempre le hablaba a los profetas, es necesario, está escrito, dicen la palabra. ¿Qué dicen la palabra? Todo se relacionaba con eso. Cuando uno saca su yo confío, yo creo, entonces dura un poco ese yo. Algunas veces cuando estás bien emocionado, te dura, ¿no? Pero después pasa, viene la situación, viene la ola al mar y se acabó el caminar al agua, te hundí otra vez. En el momento en que sacaste la espada, estaba convencido de que estaba peleando para la libertad de Israel, pero ve que tu Mesías se entrega, él mismo se entrega, llévenme, tu espada se convierte en espada de goma. Esa espada de goma así se cae todo, no sirve para nada. Te empezaba a quedar como decepcionado. ¿Y ahora qué hago? Y todo lo que dije, que tenía la fe, que yo no voy a retroceder nunca, jamás, que yo soy vencedor, más que vencedor, todo eso que dije, ¿dónde queda? Es como que quiero que me trague la tierra, si no, ustedes alguna vez dijeron muchas cosas que no harían, jamás harían, y después un día hicieron. Qué bárbaro. Yo dije que jamás me humillaría por eso, y un día, por favor, me entré en mi realidad, visto mi realidad. Y el Todopoderoso, a través de su palabra, nos está mostrando. Bueno, versículo 71 ya leímos, 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces, y acá viene lo importante, Pedro se acordó de las palabras que Yeshua le había dicho antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y algunos ya habíamos explicado la vez pasada, porque acá dice 2 veces, 3 veces, en una parte sale antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Simplemente en las otras versiones omiten ese primer toque, ¿no? Y solamente ya establecen el último toque. O sea, ya en Marco el segundo toque. Antes de que se toque, porque cada toque tenía un significado, tenía un propósito. Antes de que se toque ese último toque para anunciar ya los compromisos que hay que hacer, me habrás negado 3 veces. Me negaste ya 3 veces. Rechazaste el plan del Padre para tu vida. Pero ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante de este texto? Y teniendo en cuenta que el propio Pedro le inspiró a Marcos para escribir. Entonces Marcos cuando escribe esto no está escribiendo para, ¿cómo se puede decir? Para trozarle a Pedro, ¿no? Miren quién era Pedro. Miren quién era el hombre que se jacta de la fe. No para eso, sino para enseñar cómo el Padre, en la caída más terrible de una persona, le ha podido después establecer como gran siervo, como un gran predicador, porque ha podido llegar hasta lo más bajo, cosa que nosotros muchas veces no queremos, ¿no? Caer. Nosotros muchas veces, cualquier temita no queremos perder, ¿no? No, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y si voy a defender mi razón, voy a ir hasta lo último, hasta lo último. Hay personas que defienden su postura hasta lo último. Y si alguna vez después se dan cuenta que habían fallado, ¿cómo quedan? Por eso siempre hay que ir de perfil bajo nomás, lentamente nomás. Que el Padre sea quien te exalte. Que el Padre sea quien decida si lo que vas a hablar es realmente algo que va a beneficiar al pueblo o no. Y si te va a humillar muchas veces, bueno, que te humille. Si tenés que caer, cae. ¿O no están de acuerdo conmigo? Igual nomás. Pero el Padre así nos está enseñando, ¿no? Yo estoy aprendiendo esto, viendo la vida de Pedro. ¿Quién quisiera llegar a su nivel? Que ser parte del grupo Yeshua sea maldición para mí. Decir eso. Algunos dirían, no, pero estaba hablando por hablar, no, porque tenía miedo de morir. No es así. Porque nosotros vamos a ver después, cuando realmente el corazón de Pedro sea restaurado, él no le va a tener miedo a la muerte. Cuando realmente haya entendido quién era Yeshua y qué hizo Yeshua y por qué Yeshua actuó como actuó, él ya no le tenía miedo a la muerte. Ya no le tenía miedo. Aquí ante quién le está negando, ante siervos. Según la versión de Juan, él estaba con los alguaciles. ¿Quiénes son los alguaciles? Los que le acababan de dar garrotazo a Yeshua. Los que acababan de golpear, le acababan de maldecir, de escupir, de dar de todo. Y ahora él estaba ahí, qué linda noche, ¿no? Especial, dentro de poco va a ser. Ahí estaba con ellos. Hasta ahí llegó su
su nivel de cobardía. No podía hacer nada, no podía decir nada. ¿Por qué? Porque no estaba la palabra, la revelación en su corazón. Por eso solamente podía negar. Él tenía más miedo de hasta los empleados, los esclavos del sacerdote. ¿Qué pasaría si el Cohen Hagadol le viene: Pedro, tú eres su discípulo? No, Señor, ahí peor sería. Peor. Porque ese es el sistema que te gobierna y te maneja, te domina. El sistema pues poderoso, ¿no? Tiene sus científicos, tiene sus expertos, tiene sus teólogos, sus sociólogos, todos los ólogos. Y eso como que nos hace pequeños a nosotros. Y yo que tengo algunos escritos, tengo la fe, tengo la vivencia, tengo lo que experimenté, tengo lo que vi, tengo lo que sentí. Y muchas veces eso parece que no tiene fuerza en ese momento. Que es lo que yo le anda, dice, pero yo vi cuando Él resucitó a muerte, yo vi cuando alimentó. Sí, pero el sistema te va a traer su poder. Y lo que vos digas se va a quedar como tu palabra nomás, solo tu palabra. Entonces, mejor uno nomás dice, no, yo no le conozco, yo no tengo nada que ver con esa persona. Yo no soy parte de este grupo. Discúlpenme, yo soy aparte, yo soy independiente, soy un mirón nomás. El sistema te gobernó, te manejó. Caíste. La Biblia menciona que en los últimos tiempos va a ser así también. Lo que va a hacer que las personas empiecen a negar a Yeshua va a ser el sistema, las religiones, la sabiduría humana, los pensamientos de hombre, el querer agradar a un sistema, el querer conformarse, ser parte de una estructura establecida. No vas a querer ser un, ¿cómo se puede decir?, nómada en el desierto, uno que camina sin rumbo como Abraham. Uno que no tiene tierra propia. Vas a querer identificarte, vas a querer ser, yo soy de tal pueblo, de tal grupo, de tal. Porque en aquella época Abraham era el hebreo escogido por el Padre, pero para el mundo él era un forastero. No tenía nación, no tenía identidad, nada. Y uno como que no quiere caer en esa rama. Yo quiero ser, quiero identificarme con algo. Yeshua nos estaba enseñando ese punto, haciéndole caer a Pedro hasta lo más bajo. Se fue y lloró amargamente, dice. ¿Por qué lloró Pedro? Puede haber dos razones. Uno, se dio cuenta que muchas veces habló por soberbia, por orgulloso o porque pensaba que era mejor que otro. Una de las razones puede ser esa, ¿no? Que lloró. Otros dicen que lloró porque recién podía darse cuenta de quién era el Mesías, pero no creo en esa postura. Hasta acá Pedro todavía no entendía qué es lo que estaba pasando. Era más bien un llanto, ¿cómo se puede decir?, de pena, de qué miserable soy, de que hablé muchas cosas, hice muchas cosas que no correspondía. Dije, pero no era así en realidad. En realidad es como dice Job, no entendía lo que decían. Hablaba cosas demasiado ya maravillosas que no podía comprender. ¿Se acuerdan de Job 42, no? Había algunos que se ponían como apodo. A mí me dicen Job 42. ¿Por qué? Andaba en ese capítulo y vas a ver por qué me dicen Job 42. Era alguien que hablaba demasiado, cosas que no entendía. Ahora me arrepiento, dice. Me humillo. Pero hasta aquí Pedro se está dando cuenta. Fíjense que él llora cuando canta el gallo y ahí le viene el recuerdo de lo que Yeshua le había dicho. ¿Se acuerdan que cuando Yeshua estaba con ellos ahí en Getsemaní y les estaba hablando acerca del Rúa que iba a venir sobre ellos, que le iba a recordar todas las cosas? Pues el Rúa estaba ya empezando a pequeñamente manifestarse en el corazón de Pedro. ¿Y qué empezó a oír Pedro cuando sonó el canto del gallo? Las voces de Yeshua que le decían: Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Salió esa voz, ¿no? Quiere decir que el maestro ya le conocía. ¿Y cómo le trató después a Pedro? Le trató mal, salí de acá, vos que me vas a negar. No se junten conmigo. No, le trató bien, compartió con ellos. ¿Qué significa eso? El maestro ya conocía mi corazón. Y yo ahí terqueando. Él ya me conocía. Pero a pesar de eso,
todavía no se le revelaba quién era el Mesías a Pedro. Imagínense, los apóstoles caminaron con él, vieron sus milagros y difícilmente se les reveló el Mesías. Hoy muchas personas, por conocer textos o haber visto muchas películas o haber escuchado mucho, tanto en el cristianismo como en el mesianismo, ya están convencidos que se les reveló de que era un falso Mesías. O se les reveló ya como el ungido, sin haber fracasado, sin haber caído. ¿Sí, hermano, me decía algo? No. ¿Me entienden ese punto? No. Entonces, hasta Pedro está, se puede decir, descascarándose, ¿no? Pisando el suelo, se puede decir, comiendo polvo, para tratar de entender quién es el Mesías. Otra escena cuando Yeshua calma la tempestad, ¿se acuerdan que dijeron ellos? Tuvieron miedo porque decían, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Para que hasta la tempestad se le calme. Hermanos, con mucha dificultad el Mesías se les reveló a los apóstoles, a los discípulos, en especial a Pedro, el más terco, el más duro, y el que estaba dispuesto a pelear, con mucha dificultad. De la misma forma también en este tiempo, el Todopoderoso está revelando al Mesías en nuestros corazones, manifestando en muchas situaciones por vivir. Vamos a esta nota 72, Mateo 26, 75. De repente, las palabras de Yeshua pasaron rápidamente por la mente de Pedro, Kefas. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Mi maestro redentor ya me conocía, ya sabía quién era yo. Yo no le conocía. Yo no sabía quién era él. Yo no sabía que él estaba dispuesto a recibir mis torpezas, mi orgullo, mi soberbia. Cuando estaba la mujer sorprendida en adulterio por ser apedreada, según los escribas y los fariseos, la ley manda así. Yeshua les preguntó, el que esté libre de culpa, que no tenga culpabilidad ante el Eterno, sea el primero en arrojar la piedra. Y según la ley, siempre una acusada de adulterio, el primero que tenía que apedrearle era su marido, porque él es el que está siendo avergonzado. Pero por lo visto ni él se animó. ¿Qué habrá pasado? Que él no se animó. Ni nadie se animó. Nadie quiso ser el que estaba libre de culpa. Recuerden que en la ley dice que si vos sos testigo de lo que ocurrió, vos tenés que ser el primero en lanzar la piedra. Si vos fuiste testigo, ¿cómo se dice? Visual, ocular, tenés que ser el primero en arrojar la piedra. Y si por ahí se descubre con el tiempo que fue falso tu testimonio, atajate. Vos también vas a ser ejecutado. Entonces, cuando Yeshua le dice, realmente el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Por lo visto, nadie vio realmente a esta mujer cometer el adulterio. Alguien le contó, y todo fue un chismerío. Y según la entrada principal de ese capítulo, el objetivo ¿cuál era? Agarrar a Yeshua, hacerle una trampa. Y querían usar la vida de esa mujer para eso. Así estaba corrompido el pueblo. Yeshua simplemente le dijo eso. El que realmente esté haciendo a conciencia, conforme a lo que dice la Torá, la palabra de nuestro eterno Elohim, arroje la primera piedra, va a estar en su derecho. No se sentían capaces, la piedra le pesaba mucho. Y al final todos se fueron. Quedó la mujer sola ante Yeshua. Yeshua le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están los que te tenían que apedrear? Los que vieron tu falta, ¿dónde están? No hay ninguno. Ninguno está, Señor. ¿Y qué le dijo Yeshua? Yo tampoco te condeno. No es que no tenía falta, sino que Yeshua estaba siendo el responsable. Porque a él le dejaron. ¿Por qué no estaba más nadie? Quiere decir que queda bajo tu responsabilidad. A él le trajeron. ¿Tú qué dices? Le dijeron. ¿Tú qué dices?
¿Cuál fue el dicho de Yeshua? Ni yo te condeno. Ese fue el dicho de Yeshua. A él le pusieron como juez en esa situación. Y él dijo, ni yo te condeno. Pero lo interesante es que ni yo te condeno tuvo poder, porque nadie pudo hacerle nada. No es alguien que dice nomás no te condeno, sino que la manifestación que Yeshua manifestó en ese momento evitó la muerte de esa mujer. Ella fue salva, fue rescatada. Y seguidamente, ¿qué dijo Yeshua? Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tiniebla. ¿Cuál es entonces la manera de poder vivir el rescate que Yeshua hizo en nuestra vida? Siguiéndole, caminando en pos de sus enseñanzas. Amén. Y eso es lo que nosotros esperamos y aguardamos. ¿Por qué tendríamos que negarle si lo que Yeshua hizo en nuestro corazón fue restaurar nuestra vida? Fue ponernos en el camino del eterno. Fue hacer otra vez que celebremos sus fiestas. Fue hacer otra vez que vivamos y agrademos al Padre. ¿Por qué tendríamos que negarlo después? Porque tenemos miedo de un sistema, de una religión, de alguien que nos acusa. Tú también eres un judío que crees en Mesías, el engañador de nuestro pueblo. Tú eres. No, yo le escucho nomás ahí a los hermanos. Yo ya no creo más en el Mesías. Yo hace rato que ya dejé de creer en ese farsante. La presión cae sobre la vida de los creyentes. Terrible, ¿no? Terrible. Salió, pero cuando te acordás de lo que viviste, experimentaste, si experimentaste, entonces te das cuenta que te equivocaste. Me equivoqué. Y se fue y lloró amargamente. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el maestro, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del maestro que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. En esta parte Lucas enfatiza que en el momento en que Pedro le negó la 3ª vez, cantó el gallo y Yeshua le miró fijamente, como diciéndole, ese eres tú, un negador. Ese era el Pedro al que yo quería hace mucho que tú conocieras, no al Pedro que se siente el infalible, el que no comete errores, el que no tiene faltas, el que no duda nunca de nada. No a ese Pedro, a este Pedro quería presentarte. Acá te presento. Este eres tú, esta es tu realidad. Este es el Pedro que quería que hace tanto tiempo tú conozcas. Este es el Pedro que le dije que si no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Ese es el Pedro que le dije, es aparte de mí porque pones la mira en las cosas de hombre y no en la del eterno. Ese es. Ahora le conoces, le encontraste ya, Pedro. Eso, todo eso son mis agregados, ¿no? Se fueron en la mirada de Yeshua. Mirándose fijamente. Increíble, ¿no? Lloró amargamente. Juan 6, 67. Hubo un acontecimiento que marcó la vida de los discípulos. ¿Por qué ellos seguirían al maestro? ¿Cuál era la clave para estar con él? Dice el 67, dijo entonces Yeshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué había ocurrido acá? Yeshua había alimentado a muchas personas, había tenido charlas con ellos. Ellos le habían dicho, nosotros somos descendientes de Abraham, nuestros padres comieron en el desierto el maná, pan del cielo. ¿Tú qué nos das? Yeshua le dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre realmente tiene parte conmigo. Y ahí ellos empezaron a decepcionarse. Y además les dijo, ustedes están acá no porque ustedes quieren, sino porque el Todopoderoso les permite. Por eso están acá. Trabajen por la comida que permanece, no por la comida que perece. Muchas cosas le habló, les doy de tarea que lean todo el capítulo 6, bastante largo. Y finalmente dice que le abandonaron. Ya no quisieron seguirle más a Yeshua. Se fueron todos. No era lo que esperaban, no era lo que querían. Ellos querían un rey que les diese de comer y beber, que les diese una vida humana, carnal, feliz. Eso buscaban. Sin darse cuenta que su corazón estaba engrosado, incircunciso. Eso no veían ellos. No veían la libertad de
de ese sistema corrupto que había en sus corazones. Eso no veían como problema. El problema es que anda y poi pan, anda y poi plata, anda y poi pea. Era el problema. Entonces no podían cuadrar con Yeshua. Pero quedaron los 12. ¿Y vosotros queréis acaso ellos también? Le respondió Simón Pedro. Y atiendan bien. ¿Qué es lo que hizo que Pedro siga a Yeshua? ¿Qué es lo que hizo que él crea que él es el Mesías? Aunque desde su perspectiva, de una forma invicta, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras que pueden restaurar nuestra vida, que puede traer libertad al pueblo hebreo, que puede restablecer todo lo que el Eterno puso para su pueblo. Tú tienes eso. Entonces, si alguien quiere rechazar lo que Pedro dijo, tiene que estudiar todo lo que Yeshua habló, que enseñó, cómo habló, cómo explicó, si se basaban en los escritos de la Torá. Y si es así, entonces es digno de ser seguido como Mesías. Amén. Si todo lo que el Mesías habló, lo que Yeshua habló, concuerda con las palabras de vida eterna que el Eterno nos dejó, entonces es digno de ser Mesías desde esa perspectiva. Porque está restaurando nuestro corazón. Porque está haciendo que seamos circuncidados del corazón, como dice la Torá, Deuteronomio capítulo 30. Si te vuelves a mí con todo tu corazón, toda tu alma, te vuelves a mi palabra, a mis estatutos, yo circuncidaré tu corazón, dice, y te traeré de lugares más lejanos. Ahora, ¿de dónde nos está trayendo la palabra del Eterno a traer el Mesías? De los lugares más lejanos del mundo del corazón y del pensamiento. Porque no nos está llevando a una tierra, pero nuestro corazón se está yendo ahí, como Daniel, cuando abría su ventana, rumbo, oraba hacia Jerusalén. Su corazón estaba ahí. Nehemías también, Nehemías pasaban forastero. ¿Cómo está mi ciudad? ¿Cómo está mi pueblo? Aunque le dijeron tu pueblo está así, él sentía dolor, porque él se sentía parte de esa tierra, porque es la tierra donde el Eterno iba a establecer su reino. Y eso está surgiendo en nuestro corazón, ¿o no? Por eso nosotros estamos contentos de saber que un día estaremos en esa tierra, por más que esa tierra ahora esté pasando situaciones difíciles, situaciones no agradable para el Eterno, pero el Eterno sabe sus planes y sus tiempos. En tiempos de Nehemías, en tiempos de Daniel, la tierra también estaba así, estaba corrompida, había extranjeros que habían corrompido la tierra, pero llegaría el momento en que sería todo restaurado. Esa era la esperanza de Pedro, por eso seguía al Mesías. Pero ahora cayó. Lo que el Todopoderoso hizo que caiga fue ese su orgullo, su propia confianza en sí mismo, para después levantarle otra vez. En este momento Pedro se quedó en el estado neutro, como del auto, ¿no? Neutro se quedó. No está ni en contra de Yeshua, ni a favor de Yeshua. Está neutro. En ese estado es donde vos podés ver grandemente la obra del Padre. En ese estado donde, ¿dónde voy ahora? ¿Qué hago ahora? Entonces ahí se va a manifestar grandemente la obra del Padre. Pero ¿cuál va a ser la obra del Padre que se va a manifestar? Todo aquello que aprendiste, toda aquella instrucción que recibiste. ¿Por qué creen que el Padre le hizo caminar 40 años en el desierto a los israelitas? Para que ellos sean instruidos, preparados para entrar a la tierra prometida, para enfrentarse con gigantes, para enfrentarse con Jericó y su muro, con los 5 reyes ahí que los Dormer, Senaquerí, etc. Senaquerí de otro tiempo, estoy mezclando los reyes. Bueno, para enfrentarse con ellos, para no tener temor de ningún ejército extranjero, sin importar. Ellos verían el sol detenerse, la luna parar, rocas cayendo del cielo. Ellos verían el poder del Padre, pero después de 40 años de instrucción, de dejar toda esa vida de confianza que tenía al principio. Cuando salieron de Egipto, vamos a nuestra tierra prometida, gobernaremos, reinaremos. Las primeras dificultades que llegaron, volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. ¿Qué necesitaban? Instrucción. Después de esa instrucción, el Padre manifestó sus palabras de vida eterna en ellos y conquistaron la tierra. Esto está ocurriendo aquí. Aquí también el Padre, a través de esta situación, Pedro ha caído, quedó en estado neutro, pero dentro de un poco
se va a levantar. Se va a levantar fuertemente. Pero ¿quién se tiene que levantar primero? El Mesías. Porque el Mesías ahora está en estado de fracasado. Para Pedro está como que fracasado. Por eso su corazón está así. Bueno, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Bueno, hasta acá Pedro se queda llorando, se queda neutro, no sabe qué hacer. Es una situación que muchas veces nosotros también lastimosamente pasamos o tenemos que pasar. Pero hay esperanza de restaurarnos. Recuerden que Yeshua le habló, cuando todo esto acontezca, ustedes me van a ir a esperar en Galilea. También le dijo a Pedro, el diablo quiere sacudirte, quiere interrumpirte, porque sabe que vas a ser un instrumento grande para la restauración de Israel. Por eso Satanás quiere zarandear tu vida. Pero ¿qué dijo Yeshua que hizo por él? Yo oré por ti. Yo oré para que tu fuerza se manifieste, para que te levantes. Todas estas palabras fueron lo que le empezaron a dar otra vez esperanza a Pedro, a pesar de la decepción. Entonces una persona, si por alguna razón, alguna influencia le llega para desconfiar al Mesías, entonces recuerde esa obra, ese trabajo que el Todopoderoso a través de su Hijo ha hecho en su vida. Cómo le ha sacado de esa situación difícil. Cómo le ha mostrado cosas que antes no podía ver. Entonces su corazón será restaurado. Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. A partir de este momento ya viene el momento en que Yeshua es llevado junto a el procurador romano Poncio Pilatos, también junto a Herodes, y ahí se crea todo otra vez un conflicto de situaciones políticas. Ahí hay un conflicto político para que nosotros podamos darnos cuenta que lo que pasó con Yeshua está incluido sistema religioso, sistema político, mundo espiritual, mundo de las tinieblas también está implicado acá. Acá estaban todas las organizaciones estaban manifestando, estaban en juego. Era un momento bien crítico, porque era el momento en que la humanidad iba a depender ahora de un restaurador, de un salvador. Ya no iba más a depender de un gobierno, de un sistema, por lo menos en el corazón. Recuerden que el nuevo pacto dice, pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Primero el Eterno tiene que ganar nuestro corazón. Como dice en Oseas, la llevé al desierto y atraje desde el corazón, dice, ¿no? Capítulo 2 está haciendo así, ¿no? Por su pueblo. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Vamos. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.